Desde todos los lugares del país donde haya una radio universitaria, está Aulas Argentinas, una red federal de comunicación. Último tramo de Aulas Argentinas y vamos a retomar un tema que estuvimos charlando en el primer bloque, que tiene que ver justamente con la situación que venimos charlando ya hace tiempo, que tiene que ver con la situación salarial que nos ocupa y que nos preocupa muchísimo, no solamente a quienes somos parte de la universidad pública, sino a la comunidad en general. ¿Con quién vamos a hablar, Leo? Bueno, la idea es tomar una conversación con Tomás Giochi, que es politólogo, es profesor investigador de la Universidad de Burlingame y que pertenece al Laboratorio de Políticas Educativas. ¿Por qué? Porque queremos saber cómo viene el tema de la pérdida del poder adquisitivo del salario docente, y ellos vienen trabajando este tema, así que lo vamos a saludar a él. Tomás, ¿qué tal? Buen día. Leandro Cravé y Agustina Colucci te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Leandro. Buenos días, Agustina. Un saludo para ustedes y para la audiencia. ¿Qué tal? Bueno, la idea es que nos cuentes un poco cómo es el trabajo que vienen realizando y cómo están estudiando la pérdida del salario docente. Bueno, el tema es un tema muy importante en la actualidad y nosotros lo abordamos a partir de un seguimiento económico e institucional de lo que pasa con la realidad del salario docente, tanto del docente universitario como del docente a nivel obligatorio, ¿no? Maestros y maestras de grado y profesores, profesoras del nivel secundario y terciario en el caso de la educación provincial. Para destacar, lo primero que hay que mencionar es que el sufrimiento y la pérdida del poder adquisitivo del salario docente en Argentina durante 2024 y más específicamente en los 15 meses que lleva el gobierno de Javier Milei tiene dos dimensiones. Una primera dimensión está vinculada con la política económica del gobierno, ¿no? El gobierno asumió con un mandato electoral muy claro y un objetivo principal que era bajar la inflación, ¿no? Y ese objetivo de bajar la inflación se lo propuso llevar adelante con una herramienta ortodoxa que fue un fuerte ajuste fiscal y un ancla monetaria. Uh-huh. Y el ajuste fiscal tiene una consecuencia dentro de un montón de consecuencias negativas y positivas eventualmente que puede tener para la economía, pero para el caso del salario es la pérdida del poder adquisitivo fundamentalmente del salario público, de los empleados públicos. En este caso, la educación como área, fue protagonista de esta pérdida de poder adquisitivo del salario, no de forma exclusiva, también hay que decirlo, han sufrido mucho las jubilaciones, ha sufrido mucho la obra pública, pero la educación ciertamente, el salario de las y los docentes fue un protagonista clave del ajuste fiscal y salarial que llevó adelante el gobierno. Para poner algunos datos que sintetizan esa realidad, en el año 2024, en el ejercicio fiscal del 2024, el gasto consolidado de la función educación y cultura del Estado Nacional fue un 30% más bajo en términos reales que el del año 2023. Puntualmente, para la educación obligatoria, nivel primario y nivel secundario, ese achicamiento del gasto sufrió un recorte del 58% en términos reales. Uh-huh. Algo que no tiene precedentes, por lo menos en los últimos 25 años, desde el colapso político, social y económico del año 2001 en adelante, no se encuentra un registro de tal magnitud. ¿Cómo puede ser que haya un recorte tan fuerte? Bueno, principalmente se eliminaron los programas nacionales. El Ministerio de Educación, el ex Ministerio de Educación de la Nación, hoy llamada Secretaría de Educación, no reparte más libros con la modalidad 1 a 1, libros de texto y libros de matemática para chicos y chicas de escuela primaria. Se discontinuó el programa Conectar Igualdad, que no solamente entregaba equipamiento informático a los chicos también en modalidad 1 a 1 en comodato, sino que al mismo tiempo equipaba a las escuelas con aulas digitales móviles y hacía algo fundamental en estos tiempos, que es garantizar y extender el piso tecnológico en las escuelas a lo largo y ancho de todo el país. Las becas redujeron sus montos. Por ejemplo, las becas Manuel Belgrano, debe haber muchos estudiantes de la Universidad Nacional de La Matanza, de carreras estratégicas que eran beneficiarios de la beca Manuel Belgrano. Se le hizo un doble ajuste. Primero se la achicó a la mitad.
eran 2 ayudantías simples, ahora es una sola ayudantía simple. Y en segundo lugar, se congeló su monto. Hoy esa beca vale, en términos reales, un 25% de lo que valía en el año 2023. Y al mismo tiempo se dejó de cofinanciar a nivel obligatorio el salario de los maestros, maestras, profesores y profesoras. En las universidades el ajuste fue un poco menor, matizado. ¿Por qué? Si uno toma el global de 2024, hubo un recorte de gasto del 15% aproximadamente, pero hasta el mes de septiembre ese recorte había sido de un 45%. Marchas mediante de la comunidad universitaria, se llenó una plaza de Mayo y una plaza de Congreso, hubo una recomposición, diríamos, total para gasto de funcionamiento, y en el mes de octubre se pagaron garantías salariales adeudadas desde el mes de abril, lo cual recompuso parcialmente el salario. Por supuesto no recuperó todo lo perdido con la devaluación y la inflación de enero y febrero del año 2024, pero recuperó algo del salario. Esa es una dimensión. Claro, y ustedes toman 2024 solamente. Ya estamos en abril, no. O sea que esto va sumándose también, ¿no? Exactamente. Si uno toma los 15 meses de gestión del gobierno, es decir, considerando el último salario que fijó la gestión de Alberto Fernández, el salario de noviembre 2023, y lo considera hasta febrero, que es el último dato que tenemos, de 2025, la pérdida de poder adquisitivo para los docentes universitarios fue del 32% en términos reales y para docentes de nivel obligatorio fue del 33% en términos reales. Y tiene una explicación y una causa muy clara, que es a lo segundo que iba, que la pérdida de poder adquisitivo del salario responde a dos causas, una fiscal, pero otra también de naturaleza institucional, ¿no? Puntualmente lo que hizo el gobierno de Javier Milei, estrategia similar, no con los mismos mecanismos a la que había hecho Mauricio Macri en su gestión de gobierno, fue la desarticulación por parte del Poder Ejecutivo de las instituciones laborales docentes. Y las instituciones laborales docentes tienen dos grandes instancias, que son las instancias formales de negociación, la Paritaria Nacional Docente y la Paritaria Docente Universitario. Claro. ¿Qué hace, digamos, para quizás la audiencia que no está tan interiorizada en el tema? La Paritaria Nacional Docente lo que hace fijaba, no existe más, un mínimo que se llama Salario Mínimo Nacional Docente Garantizado, que es un piso a partir del cual las provincias tienen que negociar, y no pueden pagar menos de eso de salario de bolsillo, los sueldos con los docentes de nivel primario y nivel secundario. Bueno, ese Salario Mínimo Nacional Docente Garantizado está eliminado porque se eliminó la paritaria. Al mismo tiempo, la Paritaria Nacional Docente tenía lo que se llamaba el Fondo Compensador, que era las provincias que no lograban por temas presupuestarios llegar a ese mínimo nacional docente garantizado, se les daba una compensación económica, típicamente eran las provincias con menos recursos, no las provincias centrales, eliminado el fondo compensador. Y tenía algo que fue de mucha discusión pública cuando Milei lo eliminó, en realidad no lo renovó, no fue que no lo eliminó, que era el FONID, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que el FONID era el componente nacional del salario docente a nivel primario y secundario. Punto más, punto menos, el FONID representaba del salario bolsillo de los docentes en todo el país aproximadamente el 10%. En las provincias que pagaban mejores salarios representaba un poco menos, en las provincias que pagaban salarios un poco más bajos representaba un poco más. Bueno, el FONID no fue renovado. Todas las gestiones de gobierno renovaron automáticamente el FONID del año 1999. Esta gestión decidió eliminar, es decir, le sacó nominalmente al salario de los docentes dinero del bolsillo. Más allá de la pérdida de poder adquisitivo, nominalmente los golpeó en un promedio del 10%. En paralelo a la Paritaria Nacional Docente estaba la Paritaria de Docentes Universitarios, que tampoco fue convocada, recién se convocó una negociación para el mes de octubre de 2024, hubo casi un año sin negociación paritaria universitaria, en donde se fijaba el salario y las garantías salariales, que son pisos mínimos a partir de los cuales ciertas combinaciones de cargos y dedicaciones no pueden cobrar menos de ese piso. Esta estrategia institucional es algo que no es nuevo. La modalidad quizás de Milei fue diferente, porque por ejemplo Macri eliminó la paritaria, pero ató el salario docente al salario mínimo vital y móvil. Entonces el salario mínimo docente de un maestro de grado 4 horas sin antigüedad tenía que ser una cantidad determinada en función del salario mínimo vital y móvil. Bueno,
Milei ni siquiera hizo eso, eliminó la institución de negociación colectiva y lo que hizo es dejar a discreción del Ejecutivo los aumentos paritarios, que de hecho los empezó a dar a partir de abril de 2024 y por supuesto nunca lograron recuperar la pérdida de poder adquisitivo que se generó. Tomás, es muy claro todo lo que nos estás contando y yo te quiero llevar al año pasado, porque en este programa hablamos de un informe que ustedes publicaron que tiene que ver justamente con la posibilidad de los jóvenes de bajos ingresos de ingresar a la universidad pública. Recién escuchándote me acordé que el año pasado nosotros hablamos mucho de ese estudio, porque obviamente que sobre la universidad pública se han dicho y se siguen diciendo un montón de cosas que no son reales y sin fundamento. Y ustedes justamente hablaron de esto, de que se había triplicado la posibilidad de los pibes y las pibas de poder acceder a la universidad cuando tienen bajos recursos. Linkeándolo también con esto, ¿no? Que no tenemos los docentes bien pagos, ¿cómo garantizamos que la universidad y que puedan seguir accediendo? Sí, que las becas ya no corren existen, también. Claro. ¿No? Sí, es muy importante esta discusión. Sabes que es de larga data la discusión sobre cuál es el rol de la universidad y qué posibilidades reales genera para sectores de bajos ingresos de poder acceder. Y de hecho, durante muchos años había imperado la visión de que gastar en las universidades públicas nacionales tenía un condimento ciertamente regresivo en términos de gasto, porque la idea era: los pobres no llegan a la universidad, entonces lo que estamos haciendo es, con los impuestos de todos los contribuyentes, incluyendo los contribuyentes de menores ingresos, estamos financiando la educación pública de la clase media. La historia de la ampliación del servicio de educación universitaria público en Argentina, que es de masa y es uno de los pocos ejemplos en el mundo en donde una amplia proporción de los pibes y pibas que tienen entre 18 y 24 años pueden ir a la universidad, es una historia de aumento de la oferta, es decir, el Estado tomando la decisión política de ampliar la oferta del servicio universitario para que nuevos sectores sociales puedan llegar a esa educación. Y muchas veces cuando se hacen estos análisis y se saca esa conclusión respecto a que los pobres no van a la universidad, esa conclusión errónea se llega a partir de, en general, ver fotos. Entonces, por ejemplo, una foto muy típica que se ve es: se agarran datos de la encuesta permanente de hogares y se observa que dentro del quintil de ingresos superior es mayor la proporción de pibes y pibas que van a la universidad en comparación con el quintil inferior de ingresos. Entonces, ¿qué nos dicen? Bueno, el quintil superior de ingresos, el 20% más rico de la gente, dentro de ese 20% más rico de la gente, más de la mitad de esos pibes van a la universidad. Y cuando te quedas con el quintil de ingresos más bajo, ese número es mucho menor, es aproximadamente de un 21 o 22% del quintil más pobre que efectivamente accede a la universidad. Eso se modifica un poco cuando uno ve la serie completa de datos, y no cuando ve una foto en un momento congelado. Es verdad, hoy en día, cuando uno toma el quintil de ingresos más pobre, de ese quintil de ingresos, de ese 20%, solamente el 20% de esos chicos y chicas van a la universidad. Pero en el año 1995 era el 7%. Claro. Entonces, claro. La universidad pública tuvo un éxito rotundo en incorporar a sectores de bajos ingresos a la educación universitaria. A partir de la ampliación del servicio, a partir de las nuevas universidades en el conurbano bonaerense, que son las regiones que mejor pueden captar por densidad poblacional y por estrato de ingreso a chicos y chicas de familias con menores recursos, incluso algo que es trascendente para toda la historia de la educación pública argentina, que es poder garantizar la movilidad social ascendente. Claro. En la Universidad Nacional de Hurlingham, donde yo trabajo, la mitad de los pibes, entre un 40 y un 50% de los pibes y las pibas, sus padres no terminaron la escuela primaria o la terminaron pero nunca pisaron la escuela secundaria. Es decir, son chicos y chicas que se saltaron 2 niveles educativos en una generación. Sí, sí, y esto es común a casi a todas las universidades del conurbano. Tomás, tenemos que cerrar el programa, pero la verdad es para que vengas un día y podamos charlar acá en el estudio de La Matanza. Ojalá que te puedas acercar un día hasta la radio porque da para tener un debate y aparte esto, ¿no? De poder explicar en profundidad un montón de cuestiones que no tienen nada solamente que ver con el salario, con cuánto ganamos o con cuánto ganan los docentes. Hay muchas cosas de fondo también. Encantado, por supuesto.
Bueno, muchas gracias, Tomás. Hasta la próxima. Un gusto saludarlo. Que tenga buenas tardes. Tomás Giosi es integrante del Laboratorio de Políticas Educativas, politólogo y profesor investigador de la Universidad de Hurlingham. Nos contaba, ¿no?, esta pérdida de poder adquisitivo del 32% en lo que va de la presidencia de Milei en el salario, en el poder adquisitivo, ¿no?, del salario de los docentes universitarios. Sí, y aparte no solo la cifra, todo lo que explicó, todo el caminito, cómo esto no tiene que ver nada más con una cuestión paritaria, sino que tiene que ver con decisiones políticas claras, contundentes, que impactaron de manera directa en el salario, que no tiene que ver nada más con la inflación, que acá hubo decisiones para que el salario esté como está en este momento. Bueno, programa completísimo el de hoy. Le agradecemos a Jessy Ramírez ahí en la operación técnica. ¿La pasó bien, Jessy? Sí, ¿no? Más o menos. Siempre a las corridas. Jessica es como yo, siempre a las corridas. Gracias, Leandro Cravé. Nos volvemos a encontrar la semana próxima. Yo soy Agustina Colucci y nos vamos a volver a encontrar para hacer nuevamente este programa que se llama Aulas Argentinas.